Bien, dentro del propio artículo 99, último párrafo, concluye, se entenderá que el acto se ha saneado cuando, no obstante la irregularidad, ha conseguido su fin respecto de todos los interesados. Entonces, ya aquí podemos ver también que puede haber un vicio formal, pero si cumplió con el fin, supongamos a nosotros nos están señalando en el documento fecha para el 27 en audiencia, pero fue un error. O sea, ya sabíamos que era el 22 y nosotros nos presentamos, pues entonces no hay ningún problema. A pesar de que fue un error puramente formal del órgano jurisdiccional al emitir eso, nosotros nos estamos presentando. Entonces consiguió su fin esa notificación, aunque no fue saneada. Entonces, a eso se refiere el último artículo, el último párrafo del artículo 97. Bien, ahora continuamos con la otra forma de enderezar la plana, que es la convalidación, ¿sí? Y nos dice, los actos ejecutados con inobservancia de las formalidades previstas en este código que afecten al Ministerio Público, la víctima o ofendido o el imputado, quedarán convalidados cuando, y entonces aquí ya nos establece una convalidación. A diferencia del saneamiento, el saneamiento es como se me imagina como una grieta en la pared, ¿no? Tú lo vas a sanear, lo vas a rectificar y lo vas a cuidar y todo, ¿no? En la convalidación, sí nos establece 3 fracciones por las cuales pueden quedar convalidados, ¿no? Entonces, ya nosotros no vamos a arreglar la grieta, nos vamos a ir de la casa. Y ahí quedó, se quedó convalidado. Entonces, la primera es, las partes hayan aceptado expresa o tácitamente los efectos del acto. Nosotros no dijimos nada, no señalamos nada, nadie lo advirtió, nadie hizo nada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ya se tuvo como convalidado, ¿no? Ya no pasó, nadie se quejó y absolutamente no pasa nada, se tuvo como convalidado. Recordemos que esto es directamente para actos que van en contra de las formalidades, no perdamos de vista eso. No son cuestiones que afectan directamente el fondo. Ahorita al finalizar les voy a poner el ejemplo del asunto que tuve donde sí fue un acto ilícito, ¿sí? En contravención no a las formalidades del procedimiento, sino a derechos fundamentales, ¿sí? Bien, la fracción segunda nos dice, ninguna de las partes haya solicitado su saneamiento en los términos previstos en este código. Entonces, nadie solicitó su saneamiento, nadie solicitó que se arreglara esa grieta. Y entonces ya tácitamente, pues queda convalidado, ¿no? Y fracción tercera, que es la más grande, y nos dice, dentro de las 24 horas siguientes de haberse realizado el acto, la parte que no hubiera estado presente o participado en él no solicita su saneamiento. En caso de que por las especiales circunstancias del caso no hubiera sido posible advertir en forma oportuna el defecto, en la realización del acto procesal, el interesado deberá solicitar en forma justificada el saneamiento del acto dentro de las 24 horas siguientes a que haya tenido conocimiento del mismo. Entonces, aquí podemos ver que la convalidación también tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Tiene que ver con el tiempo, porque aquí ya nos está señalando que dentro de las 24 horas siguientes de haberse realizado el acto, no solicitamos lo que acabamos de ver, el saneamiento, ¿sí? Pero nos refiere que si en específico, en algún caso en concreto, y como todo el sistema penal, que los jueces deben de atender a casos en concretos, no debe de ser generalizada la justicia, porque somos individuos y porque cada caso es distinto y porque aunque sea el mismo delito, pasan cosas distintas, entonces nos señalará o nos dice que en atención al caso en concreto, cuando la parte no pudo advertir en forma oportuna el defecto y no solicitó el saneamiento, podrá solicitar de forma justificada el saneamiento del acto. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros dentro de las 24 horas siguientes al acto realizado no pudimos solicitar su saneamiento, pero por alguna cuestión podemos justificar esto, aún así podemos justificar o solicitar el saneamiento, ¿sí? Y ese saneamiento lo vamos a solicitar justificadamente y vamos a decir, a ver, tribunal, si bien es cierto, no lo dije dentro de las 24 horas siguientes a haberse realizado el acto, pero fue por esto y por esto y por esto y por esto. Y en este momento ya te estoy solicitando ese saneamiento. Y como en todo, quien resuelve, pues va a ser el propio tribunal. El propio tribunal es el que va a tener la última palabra, ¿no? Y esa va a ser la resolución y el propio tribunal, o en su caso, si podemos presentar algún recurso, pues bueno, ya un órgano superior es el que lo va a revisar y va a determinar si su actuación fue correcta o no.
Bien, ya vimos las dos formas de enderezar la plana. Ya vimos que hay actos ilícitos, hay actos ilegales, ¿sí? Ya vimos que cómo se tienen que presentar, oral o por escrito, y ya vimos los términos en los cuales se tienen que presentar. Ya vimos cuáles son las dos formas de arreglar la plana, saneamiento y convalidación. Bien, ¿cuáles son los efectos de la declaración de la nulidad? Eso se encuentra directamente en el artículo 101 del Código Nacional y nos dice, cuando haya sido imposible sanear o convalidar un acto, ¿esto qué quiere decir? Ya no pudimos ni sanearlo ni convalidarlo. Entonces, el órgano jurisdiccional, a petición de parte, en forma fundada y motivada, deberá declarar su nulidad, señalando en su resolución los efectos de la declaratoria de nulidad, debiendo especificar los actos a los que alcanza la nulidad. Y aquí me voy a parar rapidísimo. Actos a los que alcanza. Entonces aquí ya tenemos varios elementos. El primero es que es a petición de parte, ¿sí? La nulidad, se va a solicitar la nulidad a petición de parte. Bien, la segunda es que el juez debe de señalar los alcances de esta nulidad por su relación con el acto anulado. Esto viene directamente con el efecto corruptor. ¿Cuál es el alcance? Yo te estoy nulificando tal vez esta declaración con tortura, pero ¿a qué se extiende? También se va a extender a lo que hallaron gracias a esa declaración. Ese es el estudio que tiene que hacer el tribunal. O sea, yo torturo a alguien para que me diga dónde está el narcótico. Lo torturo a tal grado que me dice, está en la casa tal. Ya hay un acto totalmente ilícito. Los policías van al lugar y efectivamente encuentran el narcótico. ¿Hasta dónde se extiende esa nulidad? Solo la pura declaración, pero la nulidad, pero la declaración tiene directamente un vínculo directo con lo encontrado en el inmueble. Entonces ahí entran las reglas de descubrimiento inevitable, fuente independiente y vínculo atenuado, ¿sí? Entonces, esa tesis se las vamos a compartir en el canal, esa tesis donde habla de esas excepciones a, por ejemplo, este efecto corruptor, a esta teoría del árbol del fruto envenenado. Y eso lo tiene que señalar el propio órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional nos tiene que decir cuáles son los efectos que alcanza esa nulidad. Y ojo, el 101, declaración de nulidad, ese ya es para los dos tipos de nulidad, nulidad absoluta y nulidad relativa. Entonces aquí sí ya estamos hablando de que se puede nulificar el acto cometido en contravención a derechos fundamentales. Entonces el órgano jurisdiccional sí nos tiene que decir, se va a decretar de nulo tal cuestión y alcanza todo esto, ¿sí? O solamente per se esto. ¿Y por qué? Porque aún sin la declaración del propio imputado bajo tortura, se hubiese encontrado el narcótico, descubrimiento inevitable, ¿no? Porque aún con la declaración del propio imputado bajo tortura, entendemos que es una fuente independiente lo que se encontró, ¿no? Porque aún eso es lo que tiene que hacer el análisis del tribunal. Fuente independiente, descubrimiento inevitable y vínculo atenuado, ¿sí? El vínculo atenuado es cuando la ilicitud de la prueba se va atenuando por más actos, ya no alcanza a llegar, ¿no? Ese efecto de nulificar. Entonces, eso es lo que nos tendrá que establecer el propio tribunal, ¿no? Bien, también nos debe especificar los actos a los que alcanza la nulidad por su relación con el acto anulado. El tribunal de enjuiciamiento no podrá declarar la nulidad de actos realizados en las etapas previas al juicio. Y ya vieron este punto bien importante. Cuando nosotros estamos en etapas previas al juicio, quien va a resolver es el juez de control, los que les comentaba. Juez de control, vamos a solicitar la nulidad con el propio juez de control. Les comentaba a su vez que si nosotros estamos con el tribunal de enjuiciamiento, él es el que va a realizar esa nulidad. Pero aquí ya nos pone una cuestión bien importante. El tribunal de enjuiciamiento no nos puede declarar nula cuestiones que pasaron previo al juicio. Y tiene un sentido. ¿Por qué? Porque existe para eso la etapa intermedia. Y en la etapa intermedia se van a debatir todas estas cuestiones de exclusión, de prueba ilícita, prueba ilegal, si no se advirtió antes. En esta etapa intermedia se supone que el procedimiento ya llega colado, ¿no? Ya llega depurado al juicio. Se supone que estas cuestiones ya no deberían de pasar en juicio. ¿Por qué? Porque en la etapa intermedia el juez de control es el filtro, ¿sí? Es
es la máquina que saca toda la cáscara y deja el puro jugo, ¿no? Entonces, si nosotros llegamos a juicio, se supone que ya está limpio. Y el juez no puede meterse en cuestiones previas a eso, ¿sí? El procedimiento puede ir hasta la etapa intermedia un poco sucio, un poco turbio, un poco con violaciones, que ya le dieron unos golpes al imputado, que a la víctima ya la revictimizaron, y por eso vamos a ir limpiándolo, vamos a ir limpiándolo. Y en la etapa intermedia es el mayor filtro, es el filtro donde ya estas cosas ya no deben de pasar a juicio, ¿sí? En esta etapa ya se debió de nulificar, ya se debió de excluir prueba, ya se debió de todo. Entonces, bien, entonces este punto que les quede claro. Si ustedes van a solicitar la nulidad, háganlo conforme a la etapa y conforme al juez que le toca conocer esa etapa. Porque si nosotros llegamos con el juez de enjuiciamiento y le decimos, su señoría, es que en el control de detención sucedió esto y esto y esto, pues tal vez ella no va a poder nulificar, ¿no? Entonces es importante que lo hagamos. Bien, y dice, para decretar la nulidad de un acto y disponer su reposición, no basta la simple infracción de la norma, sino que se requiere además que, y esto es para reposición del acto que se trata de nulificar. Y en la fracción primera nos dice, se haya ocasionado una afectación real a alguna de las partes. Bueno, eso ya va a depender de la fundamentación que nosotros hagamos. Obviamente tiene que ser una afectación real. Y esta palabra de real la ocupamos mucho en materia penal, ¿no? Hasta en la parte sustantiva. Un peligro real, actual e inminente. Tiene que ser real, no inventado, ¿sí? Tiene que realmente existir esa violación. Y eso es una cuestión de probar. Tienes que probar que el acto se llevó a contravención de ilícita. Obviamente, si yo estoy alegando tortura, pues tengo que probar esa tortura, ¿no? No bastará el simple dicho. Y segunda, que la reposición resulte esencial para garantizar el cumplimiento de los derechos o los intereses del sujeto afectado. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente tenga que sea una reposición que realmente garantice los derechos del sujeto que está solicitando esa reposición. Esto va directamente vinculado con la cuestión del saneamiento y la convalidación. Cuando queremos reponer algún acto en contravención a los derechos fundamentales o alguna situación análoga.